El mundo conmemora 30 años de la tragedia de la central nuclear de Chernóbil. Para paliar los daños de la radiación, ese mismo año empezó a construirse una instalación protectora de hormigón. Desde el 2007 está en proceso el levantamiento de la cúpula de acero de 105 metros de altura y 150 metros de longitud. Se prevé que este arco contenga la radiación durante 100 años más. Y aquí en nuestro estudio se encuentra Gonzalo Guancha para contarnos los detalles de esta tragedia en el aniversario número 30. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué hace a Chernobyl uno de los accidentes nucleares más importantes de la historia? Sin duda alguna, Chernobyl es la mayor catástrofe, el mayor desastre de la historia de la energía nuclear y en tiempos de paz, debido a sus cifras y sobre todo debido a sus consecuencias. La explosión del fatídico reactor número 4 que tuvo lugar hoy hace 30 años en Chernobyl destapó una multitud de miedos y de efectos aún desconocidos sobre la fatalidad de la radiación nuclear. Hay que recordar que en esa noche, en esa madrugada del 26 de abril, de inmediato solo murieron 2 operarios de la central nuclear debido a la explosión. Pero, sin duda alguna, no solo esta explosión destruyó el techo del reactor número 4 y propagó 6 toneladas de materiales altamente radiactivos a la atmósfera de inmediato, sino que también rompió la confianza que el hombre tenía sobre la ciencia, tenía sobre la explotación de la energía nuclear como suministro eléctrico y propagó sobre todo el miedo a un cataclismo nuclear. Sin duda. ¿Cómo reaccionaron las autoridades soviéticas en aquel momento? Hoy sabemos que no había protocolos de emergencia aptos para una catástrofe de estas magnitudes. Sabemos que las autoridades soviéticas reaccionaron con lentitud, muy lastradas por la jerarquía predominante de la URSS y también muy lastradas por la desinformación que hubo en todo momento, tratando, eso sí, de evitar que cundiera el pánico general. Pero sí hay que hablar de las reacciones que se tomaron y de las medidas más destacadas. Sin duda alguna, esta es una imagen muy significativa, la de la evacuación espectacular que tuvieron que llevar a cabo tan solo horas después de esta explosión. Hay que destacar que solo de Pripyat, por ejemplo, se evacuaron 47.500 personas. De la zona de exclusión que se creó de inmediato de los alrededores, unas 115.000 personas, y a lo largo del tiempo, a medida que se han ido evaluando las consecuencias devastadoras de la radiación, hablamos de más de 220.000 personas las que han sido desalojadas de esta zona. Tenemos que recordar que estamos hablando de la creación de una zona de exclusión, una zona de seguridad o con un nombre más obvio como una zona de muerte, una zona que se ha creado en 30 kilómetros a la redonda de la explosión de Chernóbil. Y en esos 30 kilómetros está, como ya sabemos, la ciudad de Pripyat, que es hoy un monumento, una memoria a todo lo que pudo suceder mal. Estas son las imágenes que hoy nos enseñan este cementerio que es hoy Pripyat, una ciudad muerta en la que llegaron a vivir 50.000 personas, que fue creada en 1970 y que fue en su momento un símbolo del progreso soviético. Vivir en Pripyat era un privilegio, era una ciudad moderna, puntera, una ciudad joven. La media de edad de los habitantes de esta localidad era de unos 26 años. Muchos testimonios recuerdan hoy lo impactante que fue ver llegar a una flota de autobuses, 1.200 autobuses, que consiguieron desalojar totalmente la ciudad en cuestión de horas. Hay que especificar que a pesar del peligro que implica vivir en esta zona de exclusión, muchas personas no han querido abandonar sus hogares. Son los conocidos como Samosholi, que han querido regresar a lo que un día fue su hogar. Fueron, pero regresaron. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de radiación no hablamos de un enemigo visible, no hablamos de algo que duela, que se sienta. Entonces, mucha gente por desconocimiento o por apego a lo que un día fue su hogar han regresado. De hecho, según los datos que barajaba la policía de Chernóbil en 1987, más de 1.000 vecinos habían regresado a lo que hoy es la zona de la muerte. En aquel momento uno de los actores fundamentales fueron los liquidadores y me gustaría saber cuál es su situación en el día de hoy. Los liquidadores son, a día de hoy, sin duda alguna, héroes y son los responsables de que no estemos hablando de un cataclismo mucho mayor, de unas consecuencias mucho más nefastas. Hablamos de las primeras personas que trabajaron para sofocar un incendio, un infierno de llamas que ardió durante 10 días con núcleo en el reactor número 4.
hoy sabemos que actuaron de una manera indebida, es decir, en ese momento no había protocolos de emergencia aptos, no había equipamiento y sobre todo tenían mucha desinformación. Hablamos de soldados del Ejército Rojo, de mineros, de bomberos, que trabajaron sin preguntarse qué estaban haciendo, sin preguntarse por las consecuencias, sabiendo que era de vital importancia para toda la sociedad tratar de sofocar y ahogar esas llamas y también de mover los residuos radiactivos. Hay un dato muy significativo: de los 134 primeros liquidadores que trabajaron, sufrieron de esa cantidad, sufrieron síndrome de radiación aguda y solo en los 3 primeros meses 28 de ellos perdieron la vida. Esta imagen es también muy significativa de cómo trataban de sofocar las llamas de helicópteros que no soportaban la enorme carga de radiación y perdían la fuerza. Ten en cuenta que se lanzaron a la atmósfera cantidades 100 veces superiores al material radiactivo que emanó, por ejemplo, de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. 190 toneladas de material radiactivo que salió al aire libre. Recién hablábamos de la expansión. Me gustaría saber cómo se expande la contaminación. Hay que destacar que la contaminación no se expande de una manera homogénea y en ese momento, como vamos a ver en este mapa y la evolución solo de los primeros días, tuvo mucho que ver con cómo fueron las corrientes de viento. De hecho, es muy significativo que la noticia de una explosión, de una catástrofe nuclear en Chernóbil, salió a la luz por noticias procedentes de Estocolmo, mucho más al norte, donde percibieron índices de radioactividad muy significativos, superando así el secretismo que había en aquel entonces por el telón de acero con la Unión Soviética. Aquí vemos cómo se ha expandido la radioactividad y cómo lo llevó el viento, creando un área de 200.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar de esta contundente cifra, hay que destacar que no salió mal todo lo que podía, porque, por ejemplo, el viento no llevó la nube radiactiva a una de las ciudades más pobladas y más cercanas a Chernóbil, que no es otra que la capital de Ucrania, Kiev. Así que dentro de lo posible no estamos hablando de una catástrofe de las dimensiones que podrían haber sido. 30 años después, ¿cómo pudo pasar algo así, Gonzalo? Bueno, pues esa misma pregunta se la hace a día de hoy gran parte de la comunidad científica y no hay una respuesta unánime. Hay quien habla del factor humano y quien habla de esto, del factor técnico. Este es el reactor RBMK-1000, que era un reactor ejemplar y muy moderno en su momento. Hoy sabemos que el moderador de grafito no es el material más idóneo y que también funcionaba sin una cobertura, sin un enjambre protector que evitara lo que, por ejemplo, sucedió, la explosión que desembocó en la emanación a la atmósfera de una enorme cantidad de material radiactivo. Se habla de este aspecto técnico, pero también del factor humano, que para que algo así suceda es inevitable. Se estaban haciendo pruebas de seguridad para saber cómo funcionaba la turbina a menor intensidad, para saber cuáles eran las reacciones en medidas de inseguridad ante el suministro eléctrico y muchos aún se preguntan por qué se desactivó el sistema de apagado automático del reactor número 4. Hoy en día todas estas preguntas siguen flotando en el aire, como lo sigue flotando una enorme cantidad de material radiactivo que, por cierto, sigue estando en el reactor número 4. Queda más del 95% del material nuclear ahí dentro en condiciones de seguridad, porque se está trabajando para crear un sarcófago que al menos durante los próximos 100 años mantendrá a salvo a la cercanía de Chernóbil de una nueva emanación de material radiactivo. Gracias, Gonzalo, por haber sido tan claro con este tema tan complejo.